4, carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, y estaremos leyendo, hermanos, del verso 11 en adelante. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su letra dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra leída en esta hora. Como siempre, Señor, pedimos de que tu nombre sea glorificado de una manera grande y poderosa, como solamente, Dios mío, usted lo sabe hacer, Padre, en cada vida, en cada corazón. Ruego que su nombre sea glorificado, Dios. Que su nombre sea glorificado, Padre, para honra y gloria suya, Dios mío. Pedimos que tu poder sea glorificado mientras tu palabra es predicada. Señor, ayuda a cada uno de los que estamos en este lugar a prestar atención a tu voz, Señor, a estar atentos a la profecía, Padre, que usted trae a nuestras vidas, Padre amado, a estar atento a lo que usted, Señor, nos quiere regalar a través de su palabra. Padre, le pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que la palabra sea, Señor, de edificación para nuestra vida, sea de consuelo, Padre, que su palabra exhorte y corrija nuestra vida para bien nuestro, Señor. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toma todo el control, Señor, necesario en este lugar para honra y gloria suya. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa y bella tarde. Amén. Estaremos, hermanos, hablando en esta tarde bajo el tema madurez espiritual. Amén. Madurez espiritual, hermanos, es el tema del cual estaremos hablando en esta tarde. Y primeramente, hermanos, queremos ver alguna definición que encontramos, hermanos, de la palabra madurez o la palabra maduro. Yo creo que todos podemos, hermanos, relacionarnos con esta palabra si pensamos en un fruto o en una fruta. ¿Cuándo es que una fruta está madura? Cuando ha llegado, hermanos, al punto perfecto. Cuando ha llegado al estado, hermanos, necesario para ser cortada, hermanos, y ser comida. Amén. Y de ahí podemos partir, hermanos, cuando se refiere a la persona o a una persona, la palabra madurez o maduro es lo opuesto a las acciones de un niño. Amén. Lo opuesto a las acciones de un niño. Así se puede entender de una mejor manera lo que la palabra madurez, hermanos, significa. Lo opuesto a las acciones de un niño. Es alguien que ya superó la niñez y la juventud. Alguien, hermanos, quien toma decisiones juiciosas, quien toma decisiones sensatas, quien toma decisiones prudentes. Alguien que es capaz de decidir con razón suficiente lo que debe hacer. Amén. Eso es, hermanos, uno de los muchos significados de la palabra maduro que nosotros encontramos. Podemos resumirla de esa forma: lo opuesto a las acciones de un niño. En la Biblia, hermanos, esa palabra se encuentra la mayor parte de veces como perfecto o como completo. Amén. Muchas de las veces encontramos palabras en la Escritura que hablan de perfección, como en el versículo que hemos tomado en esta tarde. Ahí encontramos: para que todos lleguemos al conocimiento de Dios, a un varón perfecto. Esa palabra, hermanos, habla no de perfección en la vida humana,
sino habla, hermanos, de estar completos en Cristo, de estar lo suficiente maduros, hermanos, en Cristo. Amén. Esa es la expresión, hermanos, que se usa en muchos versículos para referirse a la madurez. En otros versículos específicamente se toma el ejemplo de la niñez, hermanos, para referirse o hacer, hermanos, una contracción de la niñez a una persona ya adulta, que es totalmente diferente. Vemos entonces qué es, hermanos, la madurez espiritual. Amén. ¿Qué es la madurez espiritual? Tenemos que saber, hermanos, que en nuestro círculo, podemos decirlo, hay muchos tipos de madurez. Como nosotros conocemos, usted va a escuchar que se dice sobre la madurez física. Eso habla, hermanos, de una buena salud, de un cuerpo que ya se desarrolló en la vida de la persona. Podemos escuchar, hermanos, acerca de la madurez intelectual. Eso habla de una mente, hermanos, instruida, una mente juiciosa. Alguien, hermanos, como decíamos, el significado que ya piensa, hermanos, como una persona adulta. Amén. Vemos, hermanos, también otro tipo de madurez como la madurez moral. Esto es la capacidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Todo esto hace diferencia, hermano, de un niño. Son periodos, son etapas que tanto el hombre inconverso como el cristiano, hermano, va a pasar. La madurez emocional, tenemos también ese concepto que es, hermanos, una persona que es capaz de establecer relaciones emocionales y ser responsable o tomar responsabilidades. Todo esto nos enseña, hermanos, que es un estado, hermanos, donde la persona ya ha dejado lo que es la niñez, lo que es la juventud, y ha desarrollado, hermanos, en él todas estas cosas que hemos mencionado. Y esto, hermanos, como decimos, aunque nuestros niños estén dentro de la iglesia, estén creciendo dentro de la iglesia, van a pasar todo este tipo de procesos, hermanos. Van a llegar a la madurez física, a la madurez intelectual, a la madurez moral, a la madurez emocional. Pero sobre todo, amados hermanos, tanto nuestros hijos como nosotros necesitamos la madurez espiritual en nuestras vidas. Amén. La madurez espiritual en nuestra vida. Y esto habla, amados hermanos, de tener una buena relación con Cristo. La madurez espiritual habla, hermanos, de estabilidad. Habla de firmeza, hermano. Habla, amados hermanos, de permanencia. Habla de un conocimiento profundo de quién es Cristo. Madurez espiritual habla, hermanos, de vivir una vida unidos a Cristo. Gloria al Señor. En unidad con Él. Unidos, amados hermanos, con nuestros hermanos en una misma fe, en un mismo amor, en un mismo sentir. Esto habla, hermanos, de madurez espiritual. No tiene nada que ver la madurez espiritual con los años que nosotros tengamos como cristianos. No tiene nada, amados hermanos, que ver con iglesias llenas, hermanos. No tiene nada que ver con dones, hermanos. No tiene nada que ver con eso. Muchas personas tienen buenos dones, bonitos dones que Dios les ha regalado, pero son personas inmaduras. Muchas iglesias están creciendo en número, hermanos, como usted no tiene idea, pero no tienen profundidad, no tienen crecimiento espiritual. No hay madurez espiritual en sus vidas. No tienen conocimiento de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No tienen conocimiento del Dios y del Señor a quien ellos sirven. No hay madurez espiritual en sus vidas. También tenemos cristianos que tienen años en el evangelio, pero usted los mira tan inmaduros, amados hermanos. Tan inmaduros que es como estar tratando como un bebé recién nacido. Amén. Un bebé recién nacido que uno no sabe lo que quiere. Llora y no sabe por qué. Amén. Y así, amados hermanos, encontramos dentro de la iglesia personas que no han madurado. Cuando me refiero a la iglesia, hermanos, no estamos hablando de este
grupo pequeño, de este remanente. Estamos hablando de la iglesia, hermanos, universal, de la iglesia, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, de todo aquel que ha puesto su fe, su confianza en nuestro Señor, que se ha arrepentido de sus pecados y ha sido unido al cuerpo de Cristo. No importa, hermanos, sea en África, en China, en cualquier de nuestros lugares, hermanos, en cualquier nación, no importa dónde esté, ellos son parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que se mira, amados hermanos, dentro de la iglesia del Señor, una inmadurez espiritual. Amén. Pero es importante, amados hermanos, que nosotros escuchemos acerca de la madurez espiritual, de la importancia, hermanos, del crecimiento hacia la madurez espiritual. Es de vital importancia el crecimiento así a la madurez espiritual. Tan importante, amados hermanos, que el Señor mismo se interesó en esto. Y los versículos que nosotros hemos leído, nos hemos dado cuenta que en el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios, nos dice la Biblia que Él mismo, refiriéndose a Cristo, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Amén. Podemos notar claramente, amados hermanos, que fue Cristo mismo quien dio dones a estos hombres. Fue Cristo mismo quien repartió, hermanos, estos ministerios con el fin de perfeccionar, amados hermanos, de preparar, de trabajar en la vida de los santos, dice la Escritura. Amén. Note bien, amados hermanos, que hemos sido santificados por parte de nuestro Señor Jesucristo, por parte de Dios, por medio de nuestro Señor. Cuando nosotros creemos en Él, somos justificados, somos santificados por parte de Él. Por eso la Biblia dice aquí para los santos o a los santos. Pero es necesario, amados hermanos, no solo el que creamos, es necesario no solo nacer de nuevo, sino también, hermanos, crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Y para eso, hermanos, Dios dejó estos ministerios. El don, amados hermanos, dio dones a estos hombres para que pudieran, hermanos, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Dios se interesó en el crecimiento espiritual de aquellos hermanos que han creído en Él. Amén. Se interesó en ellos, hermanos. Preparó a estos hombres para que trabajaran con ellos, para que trabajaran con los que habían creído, llevándolos así, hermanos, a un crecimiento, yendo, hermanos, perfeccionar su vida por medio del ministerio que Dios les había dado, para que estos pudieran, hermanos, también edificar, para que estos pudieran también construir, para que estos pudieran también trabajar, hermano, en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo. Es de vital importancia el crecimiento. ¿Hasta qué punto? Dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Amén. Esto es, amados hermanos, lo que Dios quiso hacer, hermanos, con los suyos. Esto es, hermanos, lo que Dios quiere hacer con los suyos. Que todos, hermanos, crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios. Que todos lleguemos a ser un varón perfecto, maduro, completo. Que todos lleguemos, hermanos, a alcanzar, dice la Biblia, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Que todos lleguemos, hermanos, a esa totalidad, a la integridad con la que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, caminó. A la madurez con la que nuestro Señor Jesucristo caminó. Amén. Que todos crezcamos de tal manera, hermanos, que conozcamos a nuestro Dios, hermanos, como Él nos ha enseñado.
Es de vital importancia. Si no fuera así, hermanos, Dios hubiera dejado las cosas así, pero nuestro Señor preparó a estos hombres, los capacitó para que ellos continuaran, hermanos, esa obra. Que ellos continuaran capacitando a otros hombres para que fueran creciendo en la unidad de la fe, para que fueran uno en Cristo, para que fueran creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios hasta llegar a ser una persona madura. Amén. Alcanzar la madurez espiritual. Él fue quien dio, hermanos, esos dones, esos ministerios que nosotros leemos en esta tarde. ¿Y cuál es el propósito del crecimiento, hermanos, hacia la madurez espiritual? ¿Con qué propósito Dios permitió esto? ¿Con qué propósito permitió que estos hombres fueran capacitados de tal manera que pudieran, hermanos, ayudar a otros, que pudieran trabajar con los santos para la obra del ministerio? ¿Con qué propósito Dios hizo esto? Versículo 14. Con el propósito de que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ese es el propósito del crecimiento así a la madurez espiritual, hermano. Para que ya no seamos niños, hermanos, inconstantes. Para que ya no seamos niños inestables, amados hermanos. Amén. Para que ya no tengamos, hermanos, ese modo, esa compostura de un niño, hermanos. Un niño es, hermanos, inconstante, es inestable. Amén. ¿Por qué es inconstante? Porque un día quiere algo, hermanos, otro día ya no. Amén. El niño le pide una cosa ahora, otro día ya no la quiere. Es inconstante, no sabe, hermanos, a ciencia cierta lo que realmente quiere, lo que realmente necesita. De repente usted mira que se acerca, le pide lo que tiene en su mano izquierda y ya no está a gusto con eso, lo tira y le pide lo que tiene en su derecha. Porque no sabe, hermanos, no sabe decidir, no sabe qué es lo que quiere para sí. Es inconstante, es inestable, porque de repente usted lo ve corriendo, riéndose, jugando, y en un descuido está llorando. Amén. No tiene una estabilidad emocional. No tiene, hermanos, estabilidad en él. Se está riendo, de repente está enojado, de repente está llorando. Y con ese propósito, hermanos, nosotros debemos de madurar, de crecer hacia la madurez espiritual. Con ese propósito, hermanos, que la Biblia nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Amén. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Lo que Dios, hermanos, quiere que los suyos, hermanos, sean plenamente capaces, amados hermanos, de discernir lo que es bueno, hermanos, y lo que es malo. Amén. Que los suyos, hermanos, permanezcan estables. Que los suyos permanezcan, amados hermanos, en una fe que no los mueva nada. Que no, hermanos, sean flotantes, llevados de un lugar a otro lugar. Y esto es uno de los problemas grandes en la vida, amados hermanos, de muchas personas que no tienen madurez espiritual. Uno de los grandes problemas, hermanos, es esto: que no han, hermanos, no han llegado al conocimiento del Hijo de Dios. Que no, amados hermanos, no tienen una estabilidad. Que no tienen, hermanos, una enseñanza sólida en sus vidas. Y esto se ha convertido en un problema terrible, hermanos, en nuestro día. Por la inmadurez espiritual que hay, hermanos, es que se ha levantado tanto falso profeta, tanto falso maestro. Por la inmadurez espiritual es que hay tanto falso líder, hermano, detrás de un púlpito en nuestro día. Porque la gente no sabe discernir. Porque hay mucha gente que no sabe qué es lo que quiere, hermano. No sabe qué es lo que quiere. No ha madurado espiritualmente. Llegan a un lugar, no, ahí no me gusta.
¿Por qué razón? Porque el pastor es muy calmado, el pastor esto, el pastor lo otro. Yo quiero un pastor que grite, que corre, que habla lenguas, que tumbe gente, un pastor que resucite muerto. Y ahí está la gente de un lado para otro buscando todo ese tipo de cosas, hermano. Y esto le ha dado lugar a todo este tipo de gente que se ha introducido dentro de la iglesia por parte de Satanás para engañarlos, para apartarlos de la verdad. Amén. Mucha gente está detrás, hermanos, de estos pseudo apóstoles, de estos pseudo profetas en nuestro tiempo. Está detrás de ellos, viajando de un lugar a otro, hermanos. Yendo, no importa lo que tengan que pagar, no importa lo que les vaya a costar. Si tienen que pedir una semana, lo hacen para ir, hermanos, a un retiro, para ir a un concierto, para ir a una conferencia, para ir a una de estas reuniones que esta gente está organizando. ¿Por qué lo hacen, hermanos? Porque no tienen una madurez espiritual. Amén. La gente está siendo llevada, hermanos, de un lugar a otro, de una doctrina a otra doctrina, por la falta de madurez espiritual. Amén. Por la falta de madurez espiritual. No saben, amados hermanos, qué es lo que quieren. No están convencidos, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo es suficiente para nuestras vidas. Ellos están buscando experiencia. Ellos están buscando palabra profética. ¿Y qué más la Biblia, hermanos, que la tenemos a nuestra mano? ¿Para qué está buscando, yendo a un lugar para que le digan así dice el Señor? Lea la Biblia y una y otra vez el Señor le va a decir así dice el Señor. Amén. Una y otra vez la palabra se lo va a decir. Pero nosotros estamos buscando, hermanos, revelación fresca. Estamos buscando, hermanos, revelación de hombre. Y lo que hacen es que manipulan nuestra mente. Manipulan la mente de la persona. Hoy en estos días me costó entender, hermanos, cómo es que esta gente le hace. Se estaba celebrando un mega evento en la ciudad de Houston, donde están reunidos todavía, como 4 o 5 días tienen ahí. Donde, hermanos, hay como 2 horas de profecía y 15 minutos de predicación. La gente vuelta loca, esperando. Con un ojo están llorando y con el otro abierto, esperando que el profeta los mire para que les dé una profecía. Y esta gente, hermanos, tienen un poder tremendo de manipulación. Manipulan la mente, los hipnotizan, los duermen, hermanos. Hacen lo que quieren con ellos. Practican magia, practican ocultismo, hacen juegos de números, hermanos, ahí. Hacen un montón de cosas. Es un show, hermanos, completo. Y todo en el nombre de Dios. Todo en el nombre de Dios. Recogen ofrendas hasta de 100,000, hasta de 300,000 dólares. Todo en el nombre de Dios. Pero montan eventos gratis. Los manipulan, hermanos, terriblemente en ese lugar. Trabajan con la mente de las personas, pero está lleno, está a reventar esos lugares. Ellos hablan de prosperidad, tienen un lugar para 2,000 personas y ellos le están profetizando al pastor: no, esto no es suficiente, ensánchate, ensancha tus estacas, sigue construyendo, porque vendrán esto, vendrá lo otro, vendrá aquí, vendrá allá. Cantidad de gente, hermanos, en los parqueos afuera con pantalla, siguiendo a estos hombres por la falta de madurez espiritual. Gente, amados hermanos, que a su pastor no lo oye. Gente, amados hermanos, que conoce a su pastor, que está relacionada con su pastor, que sabe que su pastor, hermanos, tiene su esposa, es fiel a su familia. Están siguiendo a hombres que nunca hablan de su matrimonio, nunca hablan de su familia, aparecen de la nada, se levantan como profetas, salen de los montes, según ellos. Pero todo esto, hermanos, es por la falta de madurez espiritual. La gente está corriendo detrás de estos hombres. Y por esa razón, ese es el propósito. Ese es, amados hermanos, la necesidad de la urgencia de que maduremos espiritualmente, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres. Estos son hombres, hermanos, que hablan con astucia, que fingen. Estos son hombres mañosos, hermanos, hombres que engañan, hombres que tienen habilidades tremendas.
para robar, hermanos, para engañar, para conseguir lo que ellos quieren. Y con ese propósito, hermanos, dice la palabra que necesitamos madurar con ese propósito para no ser llevados por todo viento de doctrina. Por hombre, dice que con estratagema de hombre que para engañar, oiga esto, emplean, fabrican, hermanos, trabajan con astucia las artimañas del error, amados hermanos. Amén. Trabajan, hermanos. Están pensando cómo le van a hacer, con qué astucia van a llegar, hermano. Están pensando cómo se van a parar, cómo van a hacer para engañar a las personas. Y mucha gente está siendo arrastrada por ello. En este lugar ha venido gente, se ha congregado por un tiempo en este lugar. Algunos de ellos, hermanos, están siguiendo una religión en este momento. Algunos de ellos salieron de este lugar y se fueron a volver a bautizar. Porque aquí no estaba la verdad la encontraron allá en la religión, en una religión puesta por el hombre. Hombres, hermanos, que públicamente han sido descubiertos como sinvergüenzas, como estafadores, como falsos. Hombres que hasta el día de hoy unos están en las cárceles, pero la gente sigue ahí por su inmadurez espiritual. Otra gente, amados hermanos, están siguiendo a un movimiento terrible que se ha levantado en nuestro día, donde están enseñando, hermanos, que nosotros somos dioses y que tenemos un poder para convertir las cosas en lo que nosotros querramos. Aquí ha habido gente congregada en este lugar y hoy están allá, hermanos, estudiando, metidos en curso de guerra espiritual, cuando sus mismas casas son presas del engaño. Están viviendo en pecado, están permitiendo fornicación y cuánta cosa dentro de sus hogares. Pero están allá, amados hermanos, liberando a otros, cuando la Biblia dice, hablan, hermanos, de libertad, pero ellos son esclavos del pecado. Y todo eso por la madurez espiritual, por la falta de madurez espiritual. Están siendo engañados, se están moviendo de un lugar a otro. Algunos de repente, hermanos, usted lo va a ver, no se sorprenda. Mucha gente que era cristiana se está volviendo al catolicismo. Hay apologetas, hermanos, gente que defendía la fe cristiana, públicamente se han vuelto al catolicismo, diciendo que estaban engañados, diciendo que les hace falta comerse a Cristo en una galleta. Públicamente, hermanos, se están volviendo. Mucha gente, hermanos, ahora son mormones. Mucha gente, hermanos, ahora están en las religiones como testigos de Jehová, enseñando cosas contrarias a la doctrina del evangelio. Están ahí, hermanos, por la falta de madurez espiritual. Son movidos fácilmente, no saben cómo defender la fe en la que ellos han creído. ¿Y por qué no saben, hermanos? Porque no están interesados en la verdad. Si los que estamos en este lugar estuviéramos interesados en la verdad, hermanos, estudiaríamos la palabra, le diéramos prioridad a la Biblia, le diéramos prioridad, hermano, a la escritura que tenemos en nuestras manos. Pero mucha gente no está interesado en la verdad, no le interesa, hermanos. Muchos de los que hoy nosotros miramos como cristianos, hermanos, no están convencidos, están dudando de que si esto es cierto, si es verdad. Mucha gente, hermanos, se nos ha acercado a preguntar durante el tiempo que tenemos en el evangelio, si creo que esto es cierto. ¿Cree que será cierto que el Señor va a venir? Están dudando, hermanos, y lo triste es que muchos de ellos están en el mundo dándole rienda suelta a la carne. Muchos de ellos están con su matrimonio destruido. Muchos de ellos volvieron al pecado y no quieren saber nada, hermanos, de Cristo. No les importa la verdad. Están dudando, hermanos, de la doctrina. No saben cómo defender la fe en la que ellos han creído. Son movidos fácilmente por la falta de madurez, hermanos. Y Dios quiere que maduremos con el propósito de que ya no seamos niños, hermanos, inestables, de que nos paremos firmes,
de que nos paremos, hermanos, en la brecha, de que estemos, hermanos, que permanezcamos donde el Señor nos ha llamado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Que ya no seamos niños. El apóstol Pablo, hermanos, escribió esto a la iglesia de Éfeso. Se lo escribió, hermanos, a la iglesia de Corintios. Le habló acerca de la madurez espiritual, amados hermanos, a la iglesia de los Colosenses. Estaba interesado en que como cristianos, hermanos, no solo confesemos a Cristo, no solo pasemos a este lugar diciendo sí, yo creo que Cristo es el Señor. No solo eso, sino que crezcamos espiritualmente en el conocimiento de ese Cristo a quien hemos, hermanos, determinado seguir. Aleluya. Amén. Que maduremos, amados hermanos, en nuestro modo de pensar. En 1 Corintios capítulo 13, verso 11, el apóstol dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño, dice su palabra. Y ese es el propósito, amados hermanos, de la madurez espiritual. Amén. Que crezcamos al igual que un niño crece, amados hermanos. Que crezcamos, que dejemos de pensar como los niños piensan. Que dejemos de jugar al evangelio como los niños juegan, hermano, con las cosas que tienen valor, pero ellos no saben, ellos no entienden. Usted le da cualquier cosa de valor a un niño y no lo aprecia, no lo valora, lo tira, lo quebra. Si aprendió a ir a tirar algo al basurero, vaya a buscar todo ahí, que ahí lo va a encontrar. Amén. No saben valorar, no saben discernir el valor de lo que tienen en sus manos. El apóstol Pablo dice: de igual manera, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora ya era un hombre, hermano, formal, un hombre responsable, un hombre que sabía discernir entre lo bueno y lo malo. Lo mismo debe de ser en la vida espiritual nuestra, amados hermanos. Todo tiene su proceso, su tiempo. Es verdad que las personas vienen a Cristo, aunque vengan genuinamente, aunque sea real, aunque sea cierto, hermano, tienen su etapa de crecimiento. Comienzan de cero, tienen su etapa de crecimiento. Amén. Eso se entiende, hermano. Eso se comprende. A eso se les ayuda. A eso se les soporta, amados hermanos. Pero a los que tienen tiempo se les debe de exhortar, hermanos, con autoridad, por medio de la palabra de nuestro Dios. Para que, hermanos, podamos madurar espiritualmente. 1 Corintios 14, 20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, dice la Biblia. Amén. No seamos niños en el modo de pensar, sino, hermanos, en la malicia. Sino, hermanos, en que un niño no tiene maldad, hermanos, en su mente. Estamos hablando, hermanos, de un niño que recién ha nacido. Amén. No tiene maldad, hermanos, en su mente. No tiene prejuicios en su mente, hermanos. No se venga. Amén. No hay todo este tipo de cosas, hermanos, en la mente de un niño. Y el apóstol dice: no quiero que sean niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia. Amén. No nos vayamos a tomar de allí, hermanos, y vayamos a estar viviendo una vida cristiana pensando como niños, sin discernir, hermanos. Amén. Sino en la malicia, y seamos maduros en el modo de pensar, dice el apóstol Pablo. Que pensemos, hermanos, con un buen juicio, que seamos sensatos, que seamos prudentes en el modo de pensar. Pero debemos de ser niños, hermanos, en cuanto a la malicia. No tener, hermanos, en nosotros, en nuestros corazones, todas esas cosas, hermanos, que con el tiempo se desarrollan. Todas esas cosas, hermanos, que se desarrollan en el hombre natural, ¿no? Que seamos como niños en las malicias, con un corazón, hermanos, sensible.
con un corazón, hermanos, limpio, con una conciencia, hermanos, no contaminada. Amén. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, hermanos. Quiere que maduremos espiritualmente. ¿Con qué propósito, hermanos? Con el propósito de que nosotros como cristianos, hermanos, disfrutemos, hermanos, de un alimento sólido. Amén. Que gocemos, amados hermanos, de una mejor nutrición espiritual. Con ese propósito Dios quiere que maduremos, hermanos. Que gocemos, hermanos, de una mejor nutrición espiritual. Que disfrutemos el alimento sólido, todo el consejo de la palabra de nuestro Dios, hermano. Que disfrutemos todo ello. Que salgamos, amados hermanos, de muchas cosas en las que nos enredamos muchas veces cuando éramos niños, hermanos, espirituales. Dios quiere que crezcamos, hermanos, que seamos bien alimentados espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 3, en el verso 1, el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que está llena de dones. Él mismo dice que no les ha hecho falta ningún don. Ellos tienen profecía, ellos tienen don de ciencia, ellos tienen don de sabiduría, ellos tienen don de sanidad, don de milagro. Ellos tienen don de lengua, de interpretación. Entre ellos hay maestros, entre ellos hay evangelistas, entre ellos, amados hermanos, hay pastores, hay apóstoles. Pero no tienen madurez espiritual. Como iglesia no tienen madurez espiritual. Y el apóstol dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, dice el apóstol. Sino como a carnales, como a niños en Cristo, dice el apóstol. Amén. Os di a beber leche y no vianda, no comida sólida, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, dice el apóstol Pablo. Hermanos, si no maduramos espiritualmente, nos estaremos perdiendo, amados hermanos, de la bendición que tenemos, hermanos, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si no maduramos espiritualmente, amados hermanos, no vamos a tener la bendición de crecer, hermanos, en el conocimiento de todo el consejo de nuestro Dios a través de la Escritura. El apóstol Pablo dice: yo no pude hablarlos como a espirituales, como a hermanos estables, como a personas ya con una capacidad, hermanos, para discernir. Sino, dice Pablo, les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. Amén. Le tuvo Pablo que hablar a estos hermanos, a estos cristianos, como a personas, hermanos, que no conocían el evangelio. Tuvo que tratar con ellos, hermanos, con una delicadeza, con paciencia. No les habló como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque dice, aún no eras capaz, ni soy capaz todavía, hermanos. Eso es lo que Pablo les está escribiendo. Les di a beber leche, comida liviana. No les di a comer comida sólida, porque no eres capaz de comer, no son capaces de digerir, no son capaces, dice el apóstol Pablo todavía. No lo erais ni lo sois. Claro que esto habla, hermanos, de que en el apóstol hay una esperanza de que ellos lleguen a la madurez cristiana. Porque él dice: no erais capaces. Esta frase nos dice, hermanos, que en algún tiempo van a llegar a ser capaces. Pero vuelve a escribir diciendo: ni sois capaces todavía. Esa palabra, ni soy capaces, habla de una esperanza, amados hermanos. Nos da esperanza de que estos hermanos van a llegar a madurar. Pero Pablo les está exhortando por la razón de que ellos, hermanos, ya tienen suficiente tiempo para haber madurado. Por esa razón les está exhortando.
porque ya tienen suficiente tiempo para haber madurado, y no ha sido así, hermanos. De tal manera que Él tiene que seguir tratándolos como a bebés espirituales. Verso 3 dice: porque aún sois carnales, pues sabéis, dice, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pregunta el apóstol. Amén. ¿Por qué les llama cristianos o hermanos carnales? Por la razón, hermanos, que aunque estos hayan tenido, hermanos, fe en Cristo para salvación, por la razón de que a estos que Pablo les está escribiendo, sin duda, hermanos, ellos han nacido de nuevo por cómo Él les está hablando. Los está tratando como a hermanos en Cristo, pero a la vez los está llamando que son carnales por la razón, hermanos, de que ellos están dejándose dominar por las obras de la carne. Amén. Por las obras de la carne. Como nosotros sabemos, hermanos, que las obras de la carne estarán ahí. Están allí en la vida de todo cristiano. Amén. El apóstol Pablo dice que la carne con el espíritu tienen una lucha continua. Están ahí, amados hermanos. ¿Y cuándo es que las obras de la carne cobran fuerza en nosotros y nos llevan a practicar, hermanos? Tal vez no todas las obras, pero nos llevan a participar o nos someten a practicar algunas obras carnales. Cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. Amén. Cuando nosotros le damos prioridad, hermanos, a otras cosas, menos a las cosas espirituales. Cuando nosotros decimos que no tenemos tiempo para leer la Biblia, pero pasamos 2 y 3 horas en TikTok, en Facebook, riéndolo nosotros solos. Amén. Ahí pasamos, hermanos, ya el dedo está tieso, nos está quedando directo. El celular se queda sin carga y nosotros seguimos así. Amén. No miramos para leer la Biblia, pero bien que leemos. Cuánto chisme, hermano, ponen ahí en las publicaciones. Muchas veces, hermanos, nosotros descuidamos nuestra vida espiritual por cosas, hermanos, que nos van a llevar a practicar tarde o temprano las obras de la carne. Estas obras están ahí luchando, hermanos, contra el espíritu. Y eso es lo que Pablo dice. Por eso lo llama cristianos o hermanos carnales. ¿Por qué dice el apóstol? Porque aún sois carnales. Porque habiendo entre vosotros, oiga, celos, contiendas, disensiones, dice el apóstol, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esas 3 cosas que el apóstol menciona, si usted las busca en Gálatas capítulo 5, se va a dar cuenta que las mismas cosas son obras de la carne. Amén. Y nosotros pensamos a veces que una persona carnal, hermanos, son los que no están en el evangelio, los que no están en Cristo, hermanos. Y muchas de las veces, hermanos, entre nosotros hay personas que son carnales, que están siendo dominadas por las obras de la carne. Hay celos en ellos, hay contiendas en ellos, hay disensiones en ellos, hermanos. Y todo esto por la falta de crecimiento hacia la madurez espiritual. Amén. Y no solo esto, dice el apóstol, el verso 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo. Dice Pablo, no soy carnales, pues ¿qué es Pablo y qué es Apolo, sino servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, dice la palabra del Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, dice la Escritura. Amén. Uno se vuelve carnal, hermanos, cuando todas estas prácticas están, hermanos, dentro de la iglesia o en nuestra propia vida. Cuando hay divisiones, hermanos, entre nosotros. Cuando hay divisiones entre nosotros. Mucha gente, hermanos, que ha pasado por este lugar me ha dicho, si usted sigue dándole privilegio a tal persona, a X persona,
yo no me congrego. Y así lo han hecho. Así lo han hecho, hermanos. ¿Y por qué cree que pasa esto? Por la falta de madurez espiritual. Porque, hermanos, hemos puesto la mirada en un hombre. Y todo el que pone la mirada en un hombre es una persona inmadura. Tarde o temprano va a fracasar. Tarde o temprano va a tropezar. Porque en el hombre, hermano, no hay nada perfecto. Amén. Y no es que estamos justificándonos, hermanos, en este lugar. Todos tenemos nuestras luchas, nuestras debilidades. Si usted busca perfección en mí, primero tiene que verla en usted, dice la palabra. Amén. Todos, hermanos, tenemos luchas, tenemos debilidades. Luchamos día con día, unos más que otros. En todos los hombres hay imperfecciones, hermano. Claro que esto no es una licencia para nosotros decir, no, pues si el pastor tiene imperfecciones, yo que soy miembro. No es eso, hermano. Amén. No se trata de eso, sino de una lucha, hermanos, diaria. Se trata, hermanos, de crecer, de buscar crecer día con día, hermanos, en el conocimiento, de buscar crecer en la santidad, hermanos, a la que Dios nos ha llamado, de buscar crecer, hermanos, cada día en parecernos más a Cristo y no al hombre. En esta iglesia habían divisiones y Pablo dice, soy carnales, pues hay divisiones, y la división es una obra de la carne. Es una obra de la carne. Por esa razón, dice Pablo, no les di a comer vianda sino leche. Por esa razón no pueden disfrutar de la buena comida, de la comida sólida, de las riquezas, hermanos, que hay en la palabra de nuestro Dios. Amén. Porque nos hemos, hermanos, enredado en cosas, hermanos, que no tienen prioridad. Y hemos descuidado, hermanos, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida o a donde Dios nos quiere llevar. Si usted mira el libro de Hebreos en el capítulo 5, nos damos cuenta, hermanos, el propósito que Dios, por el cual Dios quiere que maduremos, que crezcamos hacia la madurez espiritual, es porque quiere que ya no seamos niños, hermanos. Es porque quiere que cambiemos nuestra forma de pensar. Es porque quiere que tengamos un alimento sólido, que gocemos de una mejor nutrición espiritual, hermanos, que disfrutemos la vida cristiana, amados hermanos. Hebreos capítulo 5. La palabra del Señor nos dice ahí, el escritor a los Hebreos dice en el verso 11, él está hablando acerca de Cristo en el capítulo 5, está hablando de cómo Cristo, hermanos, vivió su vida con temor delante de su Padre, de cómo Cristo había sido perfeccionado, de cómo Cristo fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice el verso 10, y en el verso 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, es decir, acerca de Cristo. Tenemos mucho que profundizar, mucho que decir, pero dice el apóstol o el escritor, es difícil de explicar. ¿Por qué razón se hace difícil de explicar? Por cuanto, dice, os habéis hecho tardos para oír. Amén. Por esto es difícil de explicar, dice el apóstol. No porque yo no lo pueda hacer, dice el escritor, sino porque ustedes no entienden, les está diciendo. Y no porque, hermanos, tuvieran un corto tiempo. Él dice en el verso 12, porque debiendo ser ya maestro, dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad y que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Cuáles son los principios, hermanos, de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, dice el apóstol, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Por esta razón, amados hermanos, es necesario crecer espiritualmente para poder, amados hermanos, escalar en el conocimiento de nuestro Dios. De no serlo así, hermanos, todo el tiempo tendremos que pasar predicando en este lugar. Hermanos, la Biblia nos manda a que oremos. La Biblia nos manda a que nos amemos unos a otros, hermanos. Lo tenemos que estar repitiendo siempre. ¿Por qué razón? Porque nos hemos hecho tardos para oír. Amén.
Nos hemos hecho tardos para oír, hermanos. Desde hace tiempo venimos escuchando que todos esos son mandamientos de la palabra de nuestro Dios, pero no los ponemos por obra. Se le tiene que estar enseñando, mire hermano, lo que la Biblia dice, que no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Les tenemos que estar enseñando, hermanos, todo el tiempo como a niños, hermano, eso. Como a niños. ¿Por qué razón? Porque al salir de este lugar se les olvida. Amén. Se les olvida, hermanos. Se les olvida que hay que congregarse. Se les olvida que hay que orar. Se les olvida que hay que hacer luz en medio de las tinieblas. Se les olvida que hay, hermanos, que amarnos unos a otros. Y otra vez más el domingo a predicar. Hermanos, perdónense, hombre. Perdónense, por favor. No anden peleando. No sean envidiosos. Dejen de andar chismeando. Y tiene que estar uno allí, amados hermanos, ahí, en lo mismo, dando vueltas en lo mismo, como el pueblo de Israel, en lo mismo, dando vueltas, porque nos hemos hecho tardos para oír, hermanos. Amén. Lo que nosotros hemos aprendido, hermanos, en los días que hemos estado en este lugar, era para que ya fuéramos, hermanos, a enseñar a otros. Pero ¿qué está pasando? Que los tenemos que volver a enseñar nuevamente. Tenemos que volver a recordar, amados hermanos, estas mismas cosas. Porque somos como niños. Tenemos la mente como niños espirituales. Claro, esto es para lo bueno, para lo malo somos inteligentes. Amén. Para mentir, hermanos, somos inteligentes, según nosotros. Para poner excusas y no venir a la iglesia, nos sobran, hermanos. Amén. Nos sobran, hermanos, pretextos. Pero Dios quiere que crezcamos, hermanos, con este propósito. Que no seamos tardos para oír, que apliquemos lo que escuchamos, hermano. El apóstol les exhorta diciendo, debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Imagínense, hermano. Imagínese usted un hombre de 50 años con un biberón en la boca. Amén. Imagínese una persona de 20 años en el evangelio, hermano, que hay que estarlo yendo a buscar todas las semanas a su casa porque salió resentido de la iglesia, porque el pastor no lo saludó, porque el pastor no se acercó. Pues acérquese usted a él. La misma distancia hay de allá a aquí, hermanos. Es que el pastor no me habla por teléfono. Pues usted tiene mi número. Amén. Alguien dijo por allá, ya no voy a la iglesia porque el pastor no me visitó cuando estaba enfermo. Y le dijimos, hermano, ¿usted le avisó al pastor? No, hermano, él no se dio cuenta. Pero ¿cómo quiere que lo visite? Amén. Si el pastor no es brujo ni profeta. Amén. Amados hermanos, todo ese tipo de inmadureces hay, hermanos, en la iglesia del Señor en nuestro tiempo. Tienen necesidad, hermanos, de todas estas cosas. Esto, hermanos, le da nerviosismo a uno como pastor. Ya no sabe uno ni cómo hablarle a la gente, hermano. No sabe ni cómo aconsejarlo porque las cosas las interpretan como ellos piensan. No sabe ni cómo llamarle la atención. Uno, hermanos, está temblando escribiendo un mensaje. ¿Cómo le digo a los hermanos o a este ministerio que hagan las cosas bien? Porque no, es que por mí lo dijo. ¿A quién más se está refiriendo? Y no tiene valor de decirme, mire, cuando usted haga algo mal, yo voy a ir con usted y se lo voy a decir, hermano. Amén. Yo voy a ir con usted y no voy a pasar 8 horas preparando un mensaje para venir a decirle algo o tirarle una indirecta a usted, no. No va a estar mandando mensajes, hermano, porque no tenga el valor de decirle cuando está haciendo las cosas mal, no. Hermanos, es un nerviosismo tremendo. Hemos aconsejado gente aquí y se han ido de la iglesia. Se han ido por un consejo, porque lo han malinterpretado, porque quieren que los esté chineando, hermano. Han habido personas que han pasado por este ministerio que para que ellos se congregaran yo tenía que estar colgado 4 horas en el teléfono durante a la semana platicando con ellos. Tuve que tomar una decisión. Ahora no hablo con nadie. Dije yo, si los apóstoles de la iglesia primitiva no tenían teléfono,
Amén. Los pastores de la iglesia primitiva no tenían teléfono, no había wifi, no habían iPhone. ¿Y cómo es que la gente se congregaba? ¿Cómo es que la gente llegaba? Es porque de verdad amaban a Dios. Es porque de verdad, hermanos, querían tener una buena relación con Dios. Es porque de verdad, hermanos, había, hermanos, en sus vidas un deseo de estar en la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Todas estas cosas pasan por la inmadurez espiritual, hermanos. Todo aquel, dice el versículo 13, todo aquel que participa de la leche, oiga esta palabra, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y alguien inexperto, hermanos, lo van a engañar con un dulce. Lo van a engañar. A una persona inexperta la van a engañar, amados hermanos. Tenga ese cuidado. Tenga ese cuidado, hermanos. Todo aquel que no participa, que participa de la leche, dice, es inexperto en la palabra. Todo aquel, hermanos, que no crece espiritualmente, todo aquel, hermanos, que no anhela un conocimiento de la palabra de nuestro Dios, va a permanecer, hermanos, como una persona inexperta, como una persona inmadura, amados hermanos, todo el tiempo. Va a ser fácilmente engañadas, amados hermanos, por personas que muestran rostro de piedad, hermanos, pero no lo son. Muestran rostro de piedad, pero no, amados hermanos, no lo tienen. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra, pero el alimento sólido, verso 14, es para los que han alcanzado madurez. Oiga esto. Para ellos es el alimento sólido, para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, dice, tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para ellos es el alimento sólido, para los que tienen, amados hermanos, un ejercicio espiritual, para aquellos que están meditando, que están estudiando, que están escudriñando, para aquellos, amados hermanos, que están ejercitando sus sentidos espirituales, para aquellos que están conociendo cada vez la palabra de nuestro Dios para no ser engañados. Para ellos es el alimento sólido, dice la palabra. Para los que han alcanzado madurez, para los que están estables, para los que no están dudando, para los que han encontrado en Cristo lo necesario para la vida espiritual. Para aquellos que dicen, yo no necesito nada más fuera de Cristo, para ellos es el alimento sólido. Ellos han creído, amados hermanos, en Cristo y se han dado cuenta, hermanos, que en Él lo tenemos todo, aleluya. En Él lo tenemos todo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 2 verso 6. Sin embargo, dice el apóstol, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de príncipes de este siglo, dice, que perecen, mas hablamos la sabiduría de Dios en Cristo. Amén. Hablamos sabiduría de nuestro Dios entre los que han alcanzado madurez. ¿Cómo podemos, hermanos, crecer hacia la madurez espiritual? El apóstol Pablo, en los versículos que hemos leído en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, ¿cómo podemos crecer a la madurez espiritual? Efesios capítulo 4, versículo 15, nos dice, hermanos, de qué forma, cómo podemos comenzar nosotros a crecer hacia la madurez espiritual. Dice, siguiendo la verdad. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, dice la palabra. Amén. ¿Cómo vamos a crecer, amados hermanos? Siguiendo la verdad en amor. Amén. Siguiendo la verdad, hermanos. Esto es Cristo, dice la palabra de nuestro Dios. Siguiendo la doctrina verdadera, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué otra forma? Dice el verso 16, hermanos. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, dice, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, dice la palabra del Señor. ¿De qué forma vamos a poder crecer espiritualmente? Siguiendo la verdad en amor y ayudándonos, hermanos, mutuamente como miembro del cuerpo de Cristo.
Amén. El apóstol Pablo allí describe, hermanos, eso. Describe a un cuerpo bien concertado, es decir, bien ajustado y unido entre sí por todas las coyunturas, por todas las articulaciones que nos permiten mover, que nos permiten desarrollarnos, que nos permiten crecer. Dice el apóstol, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, dice la palabra. Hermanos, cuando cada parte de nuestro cuerpo funciona bien, todo, amados hermanos, va a ir creciendo en nuestra vida espiritual. Amén. Todo se va a ir desarrollando de la mejor manera cuando como cuerpo de Cristo, amados hermanos, estemos dispuestos a ayudarnos unos con otros, hermanos. Cuando como cuerpo de Cristo estemos bien ajustados, estemos bien unidos, hermanos, entre sí. Cuando cada miembro, hermano, conforme a lo que ha recibido, hermanos, aporte para edificación de los demás. De esa forma vamos a crecer, hermano. No esconda los dones que Dios le ha regalado. No sea egoísta, hermanos. Amén. No esconda lo que Dios le... Si Dios le revela, hermano, una verdad que nosotros no entendemos, compártala, hermano, que es de bendición para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Compártala con nosotros, compártala con los demás, hermanos. No nos portemos egoístamente, ayudémonos mutuamente, así como el cuerpo, hermanos, se desarrolla moviéndose miembro con miembro, teniendo ese tipo, hermanos, de ejercicio, ese tipo de ayuda, se desarrolla así como cuerpo de Cristo, hermanos, en esa unidad, hermanos, caminando de esa forma, ayudándonos de esa forma, hermanos, trabajando de esa forma los unos para con los otros. Vamos a crecer espiritualmente. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y todo esto, amados hermanos, es por medio de la amonestación y la enseñanza de la palabra. Si usted mira Colosenses capítulo 1, miramos en Colosenses capítulo 1, versículo 28, que es lo que la Biblia, hermanos, nos dice ahí. Lo vemos desde el capítulo 26. El apóstol Pablo está hablando del ministerio que Dios le ha permitido, que Dios le ha dado. Dice el 25, dice que fue hecho ministro según la administración de Dios que le fue dado con vosotros, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A quién? A este Cristo, dice Pablo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, dice la palabra. Amén. Esta es, amados hermanos, la responsabilidad de todo ministro del Señor. La responsabilidad de todo ministro, hermano, no es obligarlo a usted a que cumpla lo que la palabra dice. La responsabilidad del ministro, hermanos, es amonestar. Esta palabra habla de advertir, de prevenir, habla de aconsejar, habla, hermanos, de señalar lo que está mal en la vida de alguien para que éste lo considere y evite, hermanos, seguir en ese camino. Esa es la responsabilidad de todo ministro. Amén. No tenga usted en mente que yo voy a ir a pagar por lo que usted hace, no. Amén. Mi responsabilidad es, hermanos, amonestar, prevenir, hermanos, advertir. Amén. Señalar lo que no está bien en la vida de nosotros, hermanos, como cristianos. Y todo eso no según mi propia opinión, sino según lo que la palabra del Señor nos enseña.
La responsabilidad del ministro, hermano, es también enseñar, como el apóstol dice. Dice que anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Con qué fin? Dice el apóstol, con el fin de presentar perfectos, completos, cabales, maduros en Cristo Jesús a todo hombre. Con ese fin, hermano, se amonesta, con ese fin se aconseja, con ese fin, hermano, se advierte, se predica, se enseña, amados hermanos, con el fin de que todo hombre, hermanos, madure espiritualmente. Amén. Pero ahora, hermanos, en nuestros tiempos, si usted le llama la atención a alguien, el pastor ya no me quiere, ya no hay amor en esa iglesia. Solo fijándose en mis errores. Bueno, es que si son prácticas pecaminosas, se le tiene que advertir, se le tiene que enseñar que no debe caminar de esa forma. Pero por esta razón, amados hermanos, la iglesia de Cristo no ha madurado por la falta de enseñanza, por la falta de predicación, por la falta de amonestación por medio de la palabra de nuestro Dios. Amén. Por la falta de estas cosas, la iglesia de Cristo no ha madurado y sigue viviendo como si fueran carnales. Siguen viviendo, hermanos, de esa forma, porque no hay enseñanza de la palabra de nuestro Dios. La mayor parte de líderes, hermanos, no están orando ni estudiando la palabra. Amén. No les importa, amados hermanos. A ellos no les interesa lo que usted escuche. Ellos van a pasar el rato. Y los tienen, hermanos, hasta 2 horas y media ahí sentados. Y ahí está la gente riéndose, aplaudiendo, contenta. Qué divertido. ¿Y cuándo va a ser el próximo culto? Y mire aquí, hermanos, con 40 minutos, ¿cómo está usted? Siente que una eternidad ha pasado. Amén. Porque no queremos escuchar cuánto versículo, cómo voy a retener eso. Anótelo, hermanos, y yo sé que tiene tiempo. Yo sé que tiene tiempo para volver a leer estos versículos en su casa, para volver a meditarlos. Tenemos el tiempo, hermano. Tenemos tanto tiempo que hasta lo desperdiciamos. Amén. Tenemos tiempo para hacerlo, hermanos. Pero debe de haber un interés en nosotros, un deseo de crecer. El apóstol Pablo oraba, hermanos, junto con sus compañeros para que esta iglesia creciera, para que la iglesia de Colosenses creciera. No solo amonestaba, no solo enseñaba, sino que oraba por ellos. Él dice, amados hermanos, dice que en nuestras oraciones, dice, hacemos memoria de vosotros para que estéis firmes, para que estéis perfectos, para que estéis completos en todo lo que Dios quiere, dice la palabra de nuestro Dios. No hay otra forma, amados hermanos, de madurar si no es por medio de seguir la verdad, hermanos. La palabra del Señor es la verdad. Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice la Escritura. Amén. No hay otra forma de crecer, amados hermanos. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en rectitud. ¿Con qué fin? A fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que todo hombre de Dios sea completo, sea maduro, que no sea un niño espiritual. Para eso la palabra del Señor nos enseña, nos instruye, nos corrige, hermano. Nos lleva a la rectitud para que ya no seamos niños. Juan capítulo 5 verso 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece, dice Jesús, que tenéis la vida eterna en ella. Pero dice, no es así, sino que las escrituras dan testimonio de mí. El apóstol Pedro dice: desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desea como niño recién nacido. Hermanos, si no hay en nosotros el deseo de madurar, el deseo de crecer en el conocimiento de Dios, muchos de nosotros vamos a estar ahí causando problemas, hermanos, dentro de la iglesia, donde quiera que vayamos. Amén.
por nuestras carnalidades, por nuestras debilidades, por no, hermanos, buscar a crecer en el conocimiento de Dios, porque somos tardos para oír y no prestamos atención a lo que Dios nos enseña. Pero nosotros, hermanos, en esta tarde hemos escuchado que el propósito, la importancia, hermanos, que Dios da a nuestras vidas espirituales. Dios quiere que crezcamos, que no nos quedemos ahí estancados, hermanos, que crezcamos. Al crecer vamos a ser más útiles, hermanos. Vamos a ser más útiles. Al usted crecer va a ayudar a su familia, va a ayudar a los suyos, va a ayudar a sus compañeros, va a ayudar a más gente. A usted crecer va a ayudar a gente que va a venir a la iglesia con necesidad, hermanos. Necesitamos madurar espiritualmente. Esto es una urgencia en nuestros tiempos, una urgencia, hermanos, por la cual como iglesia debemos de estar orando. No solo para crecer personalmente, sino, hermanos, para que como iglesia también crezcamos. Claro, debemos de orar diciéndole al Señor: Señor, permíteme crecer, permíteme madurar, permíteme conocer cada día más tu verdad. Pero debemos de orar por nuestros hermanos, por los débiles en la fe, por los que están mostrando, hermanos, cosas carnales. Oremos por ellos, ayudémoslos a que salgan de esa situación. Aconsejémosles por medio de la palabra de nuestro Dios, con amor y mansedumbre, dice la Escritura, con deseo de que se restauren, con deseo de que crezcan, con deseo de que conozcan, con deseo de que disfruten la vida cristiana, de que se deleiten, hermanos, en este caminar. Póngase sobre sus pies en esta tarde. Démosle gracias a Dios porque Él se interesa, hermanos, en nuestras vidas. Él se interesa, hermanos, en que nosotros no nos estanquemos por nada. Él está interesado en que crezcamos, en que avancemos hacia la madurez espiritual. Él está interesado en que estemos unidos como cuerpo de Cristo, en que nos ayudemos unos a otros mutuamente, en que oremos los unos a los otros por madurez. Él está interesado. Para ello Él está capacitando hombres. Para ello Él está dando ministerio a hombres, para que enseñen, para que preparen, para que instruyan por medio de la palabra de nuestro Dios. Pídale a Dios ese deseo de crecer. Pídale a Dios ese deseo de madurar. Pídale a Dios ese deseo de conocerlo más y más. Pídale a Dios sabiduría. Su palabra dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que el cual tiene abundantemente y dará, de hermanos, a cada uno sin reproche. Pero hágalo con fe, hágalo con deseo, hágalo con anhelo en su corazón de querer crecer, de querer escalar, no para vanagloria nuestra, sino para la gloria de nuestro Dios, sino para ser de bendición a la iglesia de Cristo, sino para ser de bendición a los que vienen comenzando la vida cristiana, para ayudar en el cuerpo de Cristo, para expanderlos como iglesia, para expanderlos como ministerio. Que de este lugar salgan ministros, que de este lugar salgan pastores, que de este lugar salgan evangelistas, que en este lugar Dios prepare maestros, que en este lugar Dios prepare misioneros, que vayan y prediquen la palabra del Señor. Ese es el propósito de nuestro Dios. Que crezcamos, que no nos estanquemos por nada, iglesia. Sea usted, Dios mío, ayudando a cada uno de nosotros. Ayúdanos a avanzar, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tu nombre sea glorificado en nuestra vida, Dios mío. Que cada uno reciba su porción en esta tarde. Que cada uno reciba su parte, Dios. No permitas que rechacemos esta enseñanza, esta palabra.
No permitas que la ignoremos. Ayúdanos a guardarla en nuestros corazones, Dios mío, y a ponerla en práctica para ser eficaces, para trabajar, Señor amado, en la edificación de tu obra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba y te bendice. Gracias porque cada día nos capacitas a través de tu palabra. Cada día nos enseñas, cada día nos instruyes. Gracias, Dios mío, gracias por lo que haces en nuestras vidas. Que siendo personas ignorantes, sin estudios, Padre, Señor amado, usted nos da de su gracia. Usted nos da de su entendimiento. Usted nos da de su conocimiento, Señor, para hacer tu obra conforme a tu perfecta voluntad. Gracias te damos por todo ello. Bendice cada familia, bendice cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven. Prepáralo, Señor, para tu honra y para tu gloria. En el nombre poderoso de Cristo. Que sus corazones sean inquietados, Señor. Que sus corazones sean confrontados. Que en esta tarde hayamos sido desafiados por medio de tu palabra. Y que salgamos aquí con un deseo profundo, con un anhelo profundo, Señor, de querer, Padre, crecer en el conocimiento y en la madurez espiritual. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos. Gracias, Dios.